Bien, estamos de regreso en Así es la entrevista. Sigo platicando con el licenciado Jesús Sierra Arias. Pues bueno, hay un trabajo que también se debe hacer con la sociedad para que esta misma conozca los derechos, pero también las obligaciones que asumen con este nuevo modelo de justicia. ¿Qué tanta penetración precisamente se ha logrado tener en la sociedad sobre estas dos caras que se van a tener que jugar dentro del nuevo modelo, licenciado? A ver, cuando hablamos de penetración de esos... A ver, siento que me va a No, 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 corregir. no, no. Lo digo en un modo interno para ordenar mis ideas. No, no lo digo de otra manera. Adelante. A ver, el tema es el siguiente. La difusión, la penetración es muy compleja. No hay recurso público que sea suficiente para esta campaña. Voy a poner un ejemplo. Hay dos reformas constitucionales muy sonadas. La primera es esta, de 2008, que a diferencia de la reforma educativa, que es apenas de hace 3 años, no ha tenido, en comparación con la educativa, no ha tenido los niveles de socialización y de difusión que se le ha dado a la educativa. Ambas reformas Son del son mismo calado. de un gran calado, pero para hacer una comparación de la dijéramos, deficiencia en materia de comunicación respecto de la reforma penal, la reforma educativa, que no tuvo un periodo tan largo de implementación, ha recibido una cantidad extraordinaria de impactos y de difusión. La que tuvo 8 años, por la complejidad que reporta en su implementación, que es la del nuevo sistema de justicia penal, implica que sus presupuestos fueran también muy amplios, porque tiene que ver con toda la sociedad, con todos los actores que le puedan, dijéramos, dar vigencia. Y lamentablemente no ha sido así. Y voy a poner otro dato. A nivel federal, en cuanto a presupuestos para Michoacán en tema de difusión, el año pasado tuvimos casi 8 millones de pesos, estoy hablando de 2014, que son insuficientes a todas luces, pero solo lo pongo como ejemplo para decir que en el 2015, en el año que estamos, los recursos para esta materia fueron de solo 750,000 pesos, una disminución casi del 90% del total del presupuesto. De tal suerte que con estos presupuestos no se puede esperar una penetración mayor. Y yo creo que la reducción de presupuesto a nivel general nos lleva a pensar que el año que entra serán presupuestos muy limitados para esta materia. Entonces, bajo esa perspectiva, tengo que reconocer que no ha habido los esfuerzos en términos presupuestarios suficientes para hacer campañas de alto impacto. Ahora bien, no podemos pensar que esta reforma va a ser conocida al 100% en la población en tan poco tiempo, y menos con estas condiciones que acabo de comentar. Pero hay otro factor que ayuda a que la sociedad no tenga tanto interés, y lo voy a decir. A diferencia de la educativa, en donde 2/3 partes del total de la población están metidos en el tema educativo, en Michoacán, en el tema de justicia penal, en el tema de personas que tienen una relación con el sistema penal, no llega ni siquiera a un 5% del total de la población. Si vemos la estadística que reporta el Poder Judicial de los juicios tramitados en sede judicial, no llegan a 100,000 en materia penal. Esto quiere decir que significa que no toda la gente está involucrada en este tema por una vivencia personal, y por lo tanto no es tanto de su interés. Si además consideramos que de ese universo de 100,000 personas que acabamos de decir, tuviéramos que decir cuántos son las personas que opinan en favor y cuántos en contra, de entrada estaríamos pensando que 50 opinan en contra porque son los que perdieron el juicio. Y 50 pensaríamos que están a favor. Porque son los que ganaron. Porque son los que ganaron, pero tampoco, porque no ganaron como quisieron. O en el tiempo que quisieron. Y entonces ese público no necesariamente es favorable. Entonces, como vemos,
son dimensiones distintas porque la sociedad participa distinto en una y en otra materia. Me refiero a la educativa y a la de justicia penal. ¿A qué le estamos apostando? Le estamos apostando a que sí es necesario una información globalizada o masificada del nuevo sistema de justicia penal, pero no porque necesariamente la gente vaya a estar en contacto por una vivencia personal, sino porque es un tema de derechos. Y ese es el punto exacto en el que nos debemos de ubicar. El nuevo sistema de justicia penal es un tema de derechos que debe de tener la gente presente por el simple hecho de que es algo que le beneficia. Así como tenemos presente que hay derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a una vivienda, derecho al agua, etcétera, así debemos de tener presente que hay un derecho a un debido proceso legal. Y eso importa como un tema de derechos y un tema cultural. ¿Cómo lo vamos a lograr? Asociándonos con los actores sociales más poderosos que hay, que son, entre otros, los medios de comunicación y la sociedad civil organizada, que nos permita llegar a públicos cada día más amplios y en los que el tema de derechos sí se trabaja con mucho énfasis. No se trabaja como un tema específico, sino como un patrimonio que se va ampliando por parte de la sociedad. ¿Para qué? Para que cuando alguien eventualmente tenga algún contacto por un asunto personal, sepa o reaccione de inmediato con esa carga que ya tiene en su mente de que está en un estado que protege los derechos de las personas y que además es importante que sepa que es muy potente su derecho frente a la autoridad. Así es como lo debemos de ver. Muy bien. Toco un tema que me gustaría abordar, el tema educativo. Usted estuvo en una alta responsabilidad a nivel federal recientemente, antes de llegar al Consejo Implementador de la Reforma Penal. Uno de los personajes más cercanos, yo podría decir que el de primer contacto con el secretario de Educación Pública, Emilio Choaifet. Platíqueme esta experiencia, licenciado. Pues una experiencia muy rica, porque en principio se trataba de estar cerca de la persona que comandaba o dirigía la política educativa de este país, solo por abajo del presidente de la República, claro. Y que pues en su apreciación de cómo debía caminar el sistema educativo, o cómo debe de caminar el sistema educativo en México, me pude dar cuenta de dos cosas. Uno, que a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno federal, seguimos teniendo grandes rezagos. Y dos, que había una idea muy clara del gobierno federal de cómo poder resolver en el plazo tan corto de lo que significa un periodo de gobierno, diversas deficiencias. Uno, la calidad educativa. El tema de haber modificado la Constitución y haber incorporado en ella no solo el concepto de educación gratuita, sino de calidad, es una condición que tiene una ambición o una visión bastante importante para el pueblo de México. Y dos, el tema de la infraestructura, que es un tema en el que hemos venido fallando mucho, porque si bien es cierto tenemos miles de planteles, no todos estos planteles precisamente propician un ambiente para la calidad educativa. Tenemos todavía grandes rezagos en esto y el Estado mexicano debe de hacer mayor esfuerzo para que este concepto de infraestructura esté ligado a la calidad que estamos exigiéndole a los profesores para que sea un binomio que potencie el derecho a la educación. Podría resultar paradójico, ¿no? Jesús Sierra, michoacano, exsecretario de Educación en el estado que está convulsionado por la coordinadora, que no ha permitido que se aplique al 100% la reforma educativa, pues esté al lado del mando, el mando mayor en el tema educativo. ¿Cómo lo hizo? No, mire, lo que pasa es que hay un reconocimiento y yo me imagino que también los michoacanos debemos verlo así. En la época que a mí afortunadamente me tocó estar al frente de la Secretaría fue precisamente cuando se inició la implementación de la reforma. Y quiero decirle que a veces paso lento.
Porque es una reforma que todavía Sí, sigue ahí. Sí, pero déjeme decirle algo. En realidad creo que no siempre se ve todo lo que se hace, y menos en una materia tan amplia. Pero la coordinadora tuvo frenos importantes. Imagínese si no los hubiera tenido. Pero los hubo y hay manera de acreditarlos. Hubo un mayor equilibrio con el otro sindicato que realmente es el sindicato oficial, que es el CENTE. Le voy a poner 2 ejemplos con los cuales ustedes pueden medir el asunto. 1. El CENTE tenía más de 10 años, me refiero al comité, que no podía ingresar a hacer gestión a las oficinas centrales de la Secretaría de Educación. Más de 10 años. Porque la CENTE se lo impedía. Simplemente, en cuanto se enteraban, hacían imposible que ellos ingresaran. Durante ese periodo tuvimos mesas de trabajo que nos permitieron llegar a acuerdos y reconocieron unos y otros que existían. Unos y otros que era necesario empezar a replantear las cosas, y el CENTE tuvo la oportunidad de contar, el CENTE, con la presencia del secretario en eventos públicos, en donde tampoco el secretario se acostumbraba a que pudiera ir a esos eventos porque se lo impedía la misma organización. Y también el CENTE por primera vez sale a las calles y se manifiesta por fuera primera de Casa de vez Gobierno. sale a las calles, se manifiesta en Casa de Gobierno. Yo tuve oportunidad de asistir a eventos del CENTE y a eventos de la CENTE. ¿Y usted con quién simpatizaba más? Con ninguno, en los términos de que ambos son trabajadores. A mí me parece que... Ideológicamente, ¿con quiénes? Yo me identifico con la reforma constitucional, con los postulados de la Constitución y con quienes están en esa línea. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque vivimos en un sistema democrático en el que las mayorías tienen, dijéramos, el mando, pero sin dejar de reconocer que existen las mayorías. Y por eso podía comprender a la gente. Las minorías también existen. Claro. También son reconocidas. Era como el sindicato de... ¿Cómo le decían? ¿Y cómo lo dicen en argot educativo? ¿El sindicato de facto? Es un sindicato de facto. A ver, la mayoría, en un sistema democrático, la mayoría tiene el mando, sí. Pero no significa que la mayoría sea eterna. Y la minoría debe de ser reconocida porque también tiene derechos. Y hay una regla en los sistemas democráticos. Las minorías de hoy pueden ser las mayorías del mañana. No debemos de dejar de reconocer eso. Una autoridad que no observa esas reglas mínimas no puede generar convivencia, no puede generar diálogo. Entonces se sectariza. Yo, como servidor público, ahora mismo en esta responsabilidad tengo que observar lo que dice la norma, porque no tengo opción. Mi opción es cumplir con la norma, por eso se me encargó a través de un mandato cumplir con la norma. No puedo tomar partidos. Reconozco que existen trabajadores de diferentes modos de pensar, sí, pero lo que tenemos que hacer es darnos el espacio para la construcción de acuerdos. Y no podríamos decir que porque son minoría no tienen derechos. Aquel que diga que la minoría no tiene derechos está equivocado. Bien, ¿le parece si hacemos una nueva pausa? Sí, claro que sí. Vamos a una pausa. Está muy interesante esta charla con el secretario. Bueno, sí, ya iba a decir el secretario de Educación, es con el secretario ejecutivo del Consejo Implementador de la Reforma Penal. Así es la entrevista.